En un mundo pues con una sobrecarga brutal de información y agendas que parece que van a explotar en cualquier segundo, es muy fácil sentir que la vida avanza a jalones. Sí, totalmente. Es una sensación extraña. Exacto, es como ir manejando un auto al que le suena algo raro en el motor. Da tirones, vibra de formas que no debería, pero por más que levantamos el cofre y miramos, no tenemos la menor idea de qué es lo que está descompuesto. Ajá, y da mucha frustración. Muchísima. Simplemente sabemos que el viaje no está siendo nada suave y que en cualquier momento el motor podría apagarse por completo, ¿no? Esa metáfora mecánica, ilustra un fenómeno psicológico muy real. Y lo que suele pasar en esos casos de desgaste no identificado es que la respuesta humana casi automática, Por instinto, claro. exacto, por puro instinto de conservación y por miedo, es ignorar el ruido. O sea, le subimos el volumen al radio del coche, nos llenamos de más tareas y seguimos acelerando. Hasta que el coche de plano se muere. Literal, inevitablemente el vehículo completo se queda tirado a la mitad de la nada. Tratar de diagnosticar nuestra propia existencia cuando estamos inmersos hasta el cuello en la rutina diaria es una tarea monumental. Sí, sí, sí. La bruma de la cotidianidad nos quita por completo la perspectiva. A ver, me parece vital empezar por ahí, porque esa falta de perspectiva es el origen de muchas crisis. Por eso, en nuestro análisis a fondo de hoy, vamos a desmenuzar un conjunto de fuentes muy reveladoras. Que están interesantísimas, por cierto. Sí, buenísimas. Todo para entender y aplicar una de las herramientas de autodiagnóstico más prácticas que circulan en el ámbito terapéutico, que es la famosa rueda de la vida. Que suena sencillo, pero tiene su ciencia. Claro. Y para armar la charla, estuvimos revisando materiales muy contrastantes. Por un lado, tenemos ideas muy aterrizadas de un video del canal de YouTube, El Mundo de Papá, Ajá. que lo explica de forma muy casera, muy digerible. Pero, para darle sustancia clínica, integramos un manual sumamente detallado escrito por el psicólogo Jorge Martínez para la Fundación Shareni. Que es un documento súper completo. Sí, muy riguroso. Y además analizamos un par de apoyos visuales bastante peculiares que venían con el paquete, incluyendo el propio diseño gráfico de los materiales de la Fundación. Trae hasta el logo de Spotify con la frase «Charlas para tu psique». Sí, y el icono del corazón, que dice Sick Georgie. Ándale, ese mero. Todo esto denota un esfuerzo enorme por sacar la salud mental de los consultorios cerrados y llevarla al público general, que me parece fantástico. Es un crisol de información muy interesante porque nos permite ir desde lo más teórico hasta lo más pragmático. De acuerdo. El objetivo central de lo que vamos a hacer aquí es rescatar las ideas más valiosas de todo este material para brindar un atajo a quien nos escucha. Un atajo para evaluar la satisfacción personal, pero sin caer en juicios, ¿verdad? Exactamente, sin caer en la trampa destructiva del juicio constante. Queremos profundizar no solo en los pasos mecánicos de cómo se dibuja este diagrama, sino entender a fondo la neurobiología y la psicología de por qué funciona. O sea, ¿por qué trazar un simple círculo con divisiones puede calmar la ansiedad? Así es. Entonces, para solucionar esa sensación de que el coche va a jalones, el paso lógico inicial es saber exactamente qué piezas componen la máquina completa. Porque es imposible arreglar lo que ni siquiera podemos nombrar. Literal. Y aquí es donde entra la definición pura de la rueda de la vida. Algo que me llamó muchísimo la atención al leer la perspectiva clínica que analizamos es una aclaración que hacen en letras mayúsculas casi desde el primer párrafo. Ajá, lo de que no es un examen. Eso. Dicen clarísimo, esto no es un examen. Y es que esa distinción es el pilar de toda la herramienta. La sola palabra evaluación detona mecanismos de defensa inmediatos en el cerebro. Te pone a la defensiva al 100. Totalmente. Nos regresa a la escuela, a la amenaza de reprobar, a la sensación de ser insuficientes. El manual es muy hábil al desactivar esa amenaza desde el día 1. Al plantearlo solo como un mapa. Exacto, planteando la herramienta exclusivamente como un mapa personal. No busca encontrar fallas morales, busca identificar fortalezas y áreas que requieren nutrición para generar cambios conscientes. Y, ¿sobre qué terreno dibuja esta mapa? Noté algunas variaciones que me generaron dudas. O sea, las fuentes no se ponen de acuerdo en cuántas divisiones tiene la vida humana. Sí, hay diferentes versiones. Porque el abordaje en video simplifica todo en 5 grandes dimensiones, ¿no? La física, la social, la psicológica, la intelectual y la trascendental. Que suene muy antropológico. Casi filosófico, diría yo.
Pero luego, al ver las plantillas clásicas, la cosa se vuelve de 8 rebanadas. Salud, amigos, familia, recreación, espiritualidad, carrera, finanzas y crecimiento personal. Y el clínico se va todavía más lejos. Sí, para complicarlo un poco más, el abordaje clínico sugiere hasta 10 áreas. Añade factores superterrenales como el entorno físico y la calidad de la vivienda. Claro, el contexto. Porque, siendo honestos, si el lugar donde se duerme es un caos insalubre, eso invariablemente afecta a la mente. Pero mi duda es, ¿por qué tanta diferencia? ¿No debería haber un estándar universal si es una herramienta clínica? Pues mira, la falta de un estándar universal no es un error de diseño. De hecho, es su mayor virtud clínica. La flexibilidad es indispensable. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque, desde un punto de vista psicológico, forzar la vida de un individuo en un molde preestablecido genera alienación. O sea, te sientes desconectado del ejercicio. Exacto. Si una dimensión no resuena con la realidad de una persona, digamos, el concepto tradicional de espiritualidad o de carrera corporativa, imponerlo solo genera frustración. ¿Dejas el papel botado por ahí? Sí, lo abandonas. El mapa debe adaptarse al territorio de quien lo dibuja, jamás al revés. Entiendo el punto. Me hace volver a la analogía del tablero del coche, porque encaja perfecto, ¿no? Haz de cuenta que esta herramienta funciona literalmente como esos indicadores luminosos. Ajá. El medidor de gasolina en el tablero jamás emite un juicio moral por traer el tanque vacío. No lanza un mensaje diciendo que irresponsable actitud por no ir a la gasolinera. Claro, no te regaña. Para nada. Simplemente arroja un dato frío y objetivo. Te dice hay poca gasolina. O la aguja de la temperatura indica el motor está rebasando los 100 grados. Es información pura. Información pura, sin carga emocional, para que se puedan tomar decisiones logísticas antes de que el motor funda sus piezas. Esa analogía captura perfectamente el concepto de neutralidad observacional. Y para entender por qué esa neutralidad calma la ansiedad, tenemos que hablar de un mecanismo llamado descarga cognitiva. Suena complejo. A ver, cuéntame. Fíjate en el logotipo de Shareni que analizamos. Muestra 2 perfiles humanos. Ah, sí, el de los dibujos en la cabeza. Ese mero, el rostro de la izquierda tiene, en el lugar del cerebro, un garabato completamente enredado, un caos negro de líneas sin sentido. Y el de la derecha tiene un espiral ordenado, claro y concéntrico. Sí, el contraste súper evidente parece el antes y el después de una terapia intensiva. Pero me pregunto si ver ese espiral ordenado en un papel no genera una falsa sensación de control. ¿A qué te refieres? O sea, el papel lo aguanta todo. Se ve precioso, pero la vida real de quien lo dibuja sigue siendo el mismo caos afuera, ¿no? Las deudas siguen ahí. Es un cuestionamiento muy válido. Trazarlo en papel no soluciona el problema externo mágicamente, pero cambia radicalmente cómo el cerebro procesa la amenaza. A ver, explícame eso. Cuando enfrentamos problemas amorfos y abstractos, esa sensación de todo en mi vida es un desastre, la amígdala cerebral, que es nuestra alarma contra incendios, se dispara. Y no se apaga con nada. Exacto, no se apaga. Nos mantiene en modo de lucha o huida porque el enemigo es invisible. Al hacer el mapeo de la rueda de la vida, hacemos esa descarga cognitiva. Nombramos a los demonios y los colocamos en categorías concretas. Ya no es un monstruo gigante. Tal cual. Pasa de ser una amenaza de muerte inminente a convertirse en el área de finanzas requiere un plan de ahorro y el área de recreación está vacía. ¡Wow! Nombramos el caos y al nombrarlo, la actividad cerebral pasa de la amígdala al córtex prefrontal, que es la parte lógica y planificadora. El control quizás sea externo, pero la reducción de la ansiedad biológica es absolutamente real. Es fascinante explicación. O sea, el simple acto de categorizar funciona como un sedante para el sistema nervioso. Así es. Ahora, una vez que ya se tienen las áreas definidas, que ya se determinó cuántas rebanadas componen este pastel personal, la siguiente parada lógica es medir su nivel. Es el momento de descubrir qué forma tiene la rueda. Exacto. La herramienta propone una escala del 1 al 10. Y aquí es donde las cosas se pueden poner ríspidas, porque calificar la propia vida con números suena frío. Y requiere una honestidad a veces dolorosa, ¿eh? Me imagino. El manual clínico es extremadamente riguroso al definir la psicología detrás de estos números. No se trata solo de qué tan bien van las cosas superficialmente.
Un nivel 1 no es solo un puntaje bajo, ¿Qué representa entonces? representa una insatisfacción total, una herida abierta que genera malestar palpable y constante. En el extremo opuesto, el 10 es una satisfacción óptima, un pilar de bienestar genuino que sostiene a la persona. ¿Ok? El 1 duele y el 10 reconforta. Exacto. Pero lo más peligroso se encuentra a la mitad de la escala. El 5. ¿Por qué sería peligroso un 5? Suena a terreno seguro, a un ni muy ni tan tan. Exactamente por eso. Desde la psicología conductual, el nivel 5 o 4 representa indiferencia, una satisfacción parcial o supervivencia pura. Como ir en piloto automático. Ajá. Un 1 es doloroso, y el dolor es un excelente motivador para el cambio. Si se toca una estufa caliente, el dolor obliga a retirar la mano inmediatamente. Lógico. Pero un 5 es tibio. Es la rutina anestesiante. Es un trabajo que no se odia lo suficiente para renunciar, pero que drena lentamente el alma. Híjole, qué fuerte. Un 5 es un asesino silencioso del potencial humano, porque no genera la fricción suficiente para obligar a tomar acción, pero impide la plenitud. Vaya, nunca lo había pensado así. La tibieza como un estancamiento prolongado. Y revisando el ejemplo casero del video de YouTube, nos muestran un caso súper crudo de cómo estas puntuaciones interactúan en la realidad. Y crean un efecto cascada tremendo. Tremendo. El narrador del video comienza evaluando su dimensión de salud física y se otorga un sólido 8. Hasta ahí, parece que la rueda rodará bien. Pero luego viene la caída. Sí. En la siguiente rebanada, revela que sus ahorros se esfumaron. La dimensión financiera está en números rojos. Y es interesantísimo observar cómo esa sola área empieza a infectar a las demás como un virus. El estrés financiero es uno de los mayores disruptores del equilibrio sistémico. Sin duda, porque al faltar el dinero, el narrador le pone un 5 a su trabajo, ya que la angustia lo lleva a buscar opciones de manera desesperada. Claro, ya no está ahí por gusto. Y esa misma presión lo fuerza a trabajar jornadas extenuantes, lo que inmediatamente derrumba su tiempo familiar a un triste nivel 4. Todo se va conectando. Por consiguiente, sus amistades y sus horas de sueño profundo caen en picada a un 3. La espiritualidad queda en el olvido. Al final del ejercicio, el resultado de unir esos puntos en el diagrama de ninguna manera es un círculo. Es todo menos un círculo. Es una estrella deforme. Como dice el texto clínico, si la forma final es muy irregular, rodar por la vida se vuelve, cito textual, difícil, inestable o cansado. Es una metáfora que resuela profundamente, porque ilustra el concepto físico de la fricción. Cuando una rueda es tan irregular, con picos de 8 y valles de 3, el esfuerzo metabólico y psicológico para avanzar un solo metro se multiplica exponencialmente. Cada giro te agota más. Cada giro de la rutina diaria agota. Aquí quiero detener el coche un segundo, porque analizando la parte gráfica del asunto, me surgió un escenario mental que desafía la lógica de buscar un círculo perfecto. A ver, dime. Vamos a imaginar a dos personas distintas. La primera persona califica absolutamente todas las áreas de su existencia con un modesto 4. Su trabajo es 4, su salud es 4, sus relaciones son 4. Ok, pura supervivencia. Exacto. Pero gráficamente, al unir los puntos, dibujará un círculo impecable, totalmente armónico y libre de picos. Pero minúsculo. Eso será un círculo minúsculo atrapado en el centro del papel. Un escenario muy común en la clínica, de hecho. Ahora pensemos en la segunda persona. Esta tiene su desarrollo profesional en 10, sus ingresos económicos en 10, pero su familia está colapsada en un 2 y su salud cardiovascular en un 2. Uy, el clásico perfil de alto rendimiento y alto estrés. Tal cual, si unimos sus puntos, la gráfica es enorme, expansiva, pero completamente deforme y picuda. Y la gran pregunta es, a nivel psicológico, ¿qué estado es más crítico? Es una gran pregunta. ¿Tener una llantita diminuta, perfecta, pero hecha de pura apatía nivel 4? ¿O tener una rueda gigante ambiciosa, pero tan abollada que amenaza con desarmarse en cualquier bache? Es una analogía brillante que toca el corazón de las crisis modernas. La intervención clínica para ambos casos es opuesta porque el origen del sufrimiento es distinto. A ver, explícame la del círculo chiquito primero. La primera persona, la del círculo minúsculo de nivel 4, experimenta lo que hablábamos antes, la trampa de la indiferencia. Hay armonía, sí,
No hay sobresaltos ni tirones bruscos, pero es una vida en modo de conservación de energía. Se protegen para no sentir. Exacto. Esa persona ha construido muros de apatía para no ser lastimada, y el resultado es que sobrevive, pero no vive. Rodar una rueda minúscula requiere dar 1000 vueltas para avanzar lo que otros avanzan en 10. Suelen llegar a terapia con una sensación de vacío existencial profundo. ¿Y cómo se saca a alguien de ese estado de anestesia general si técnicamente su vida está equilibrada? El trabajo ahí consiste en asumir riesgos calculados, romper el círculo a propósito. El terapeuta ayuda a la persona a buscar intencionalmente un área para intentar llegar a un 7 o a un 8, aunque eso deforme la rueda temporalmente. Para que la persona vuelva a sentir pasión o interés por algo. Se busca expandir la frontera. Claro, estirar la liga para que el círculo crezca, aunque pierda su forma perfecta un rato. Exacto. Por el contrario, la persona con la rueda gigante pero deforme de 10s y 12s vive bajo un régimen de alto logro y altísima ansiedad. Un bombazo a punto de estallar. Sí. Esa disparidad constante es lo que causa crisis agudas, infartos o divorcios repentinos. Avanzan muy rápido en la vida por la inercia de sus dieces, pero cada vuelta de su rueda deforme es un golpe de martillo directo a la suspensión del automóvil. Me duele de solo imaginarlo. Y aquí la intervención terapéutica es quizá más difícil de aceptar para el paciente. Me imagino, porque pedirle a alguien que suelte sus dieces debe ser como pedirle a un adicto que deje su sustancia. Totalmente. Para arreglar esa rueda, la persona tiene que aceptar dejar de alimentar su ego y su energía en el área corporativa o financiera, que está en 10, para redirigir urgentemente esa atención hacia rescatar la salud o la familia, que están en 2. Y eso no les gusta nada. Para nada. Para alguien acostumbrado al éxito desmedido, bajar su rendimiento laboral a un 8 para salvar su matrimonio se siente como un fracaso inaceptable. Aunque sea lo único que los puede salvar. Aunque sea la única forma de evitar que la rueda entera se parta en 2. Ambos escenarios requieren trabajo duro, pero con direcciones totalmente opuestas. Esa fricción constante de la que hablamos, de ir rodando con una llanta deforme o de estar atrapado en un circulito minúsculo, me hace pensar en el tremendo golpe de realidad que implica hacer este ejercicio. Es un golpe fuerte, sí. Porque ver ese desastre reflejado en tinta sobre un papel tiene que ser sumamente paralizante. ¿Cómo evitamos que el impacto visual de este diagnóstico nos hunda más en la ansiedad? O sea, ¿cómo se pasa de observar el accidente en cámara lenta a generar un plan de rescate sin entrar en pánico? Ahí radica la verdadera utilidad clínica de esto, que se detalla en el paso 5 del manual revisado. No se trata de quedarse mirando el dibujo y lamentarse. Llorar sobre el papel no sirve. Para nada. Es imperativo pasar a la fase de reflexión activa. Las preguntas claves son, ¿qué necesidades reales, subyacentes, están clamando por atención en esas puntuaciones bajas? Y me imagino que también ver las conexiones. Exacto. Y aún más estratégico, ¿de qué manera el déficit de una sola área está arrastrando a las demás hacia el abismo? Y esto me conecta justo con el efecto dominó que veíamos en el ejemplo. Si absolutamente todas las piezas están cayéndose a pedazos por culpa de una sola, ¿cómo decide alguien por dónde empezar? Es la duda de todos. Porque el material sugiere enfocarse en 2 o 3 áreas prioritarias como máximo. No se puede reconstruir todo el edificio a la vez. Pero, francamente, si alguien tiene problemas de salud, deudas, un mal trabajo y soledad, Sí, un cuadro muy complejo. elegir enfocarse solo en la salud y el trabajo, por ejemplo, podría generar una culpa gigantesca por abandonar a la familia mientras intenta arreglar lo demás. Entender la anatomía de ese efecto dominó es el antídoto contra esa culpa. Y lo fascinante aquí es que de la misma manera que el colapso se contagia, la sanación también es sistémica. A ver, ¿cómo es eso? La estrategia de intervención psicológica inteligente no busca correr con cubetas de agua para apagar 10 incendios al mismo tiempo. Eso solo asegura el agotamiento y el fracaso rotundo. ¿Te quemas tú también? Claro, el objetivo es analizar el diagrama para descubrir lo que llamamos el área palanca. Área palanca, me gusta el término. Esa ficha maestra que, si logramos estabilizarla, detendrá automáticamente la caída de casi todas las demás. ¿Nos podrías dar un ejemplo de cómo se vería esa área palanca operando en el mundo real? Retomemos el escenario catastrófico que planteaste.
Si esa persona, sintiéndose culpable, intenta mejorar su relación familiar forzándose a organizar salidas de fin de semana, pero sigue sin dormir adecuadamente y con un nivel de estrés financiero por las nubes. Lastar de un humor insoportable. Exacto. Esa salida familiar será un infierno. Habrá irritabilidad, discusiones y el área familiar terminará en un puntaje aún peor. La intención era buena, pero la ejecución ignoró el sistema. Entendido. Se está gastando la poca gasolina que queda en acelerar el motor equivocado. Correcto. En cambio, si tras analizar su rueda de la vida elige como máxima y única prioridad el área física, específicamente la calidad de su sueño, la magia sistémica comienza a operar. Solo por dormir bien. ¿Sí? Si logra establecer un régimen para dormir 7 horas ininterrumpidas, su sistema nervioso central comienza a salir del estado de alerta constante. Sus niveles de cortisol bajan. Ya no se siente atacado todo el tiempo. Exacto. Al estar fisiológicamente menos alterado, su nivel de concentración y paciencia en el trabajo mejora significativamente. Y ahí empieza el rebote positivo. Esa mejora en el desempeño laboral empieza a abrir puertas para estabilizar sus ingresos a mediano plazo y, de manera casi automática, la hora diaria que pase con su familia será desde un estado de calma. Se vuelve tiempo de altísima calidad. Tal cual, mejoró el sueño y, de rebote, mejoró el dinero, el trabajo y el amor. Es un efecto dominó positivo increíble. Al mover una pieza minúscula, se liberan recursos y ancho de banda mental para todo el resto de la vida. Y la clave, según subraya el manual clínico, es fraccionar esos objetivos en microacciones. Hacerlo chiquito. Muy chiquito. El cerebro se aterra ante metas absolutas. No sirve de nada proponerse ser una persona completamente zen y saludable. La meta debe ser ridículamente específica y pequeña. Como el ejemplo que dan de caminar. Ese mero. Caminar 20 minutos al día al salir del trabajo. Y si llegara el caso en que ese efecto dominó negativo tiene demasiada inercia y la persona se siente incapaz de encontrar su área palanca, es cuando entra en juego el apoyo profesional externo. Que es básico no tenerle miedo a eso. Instituciones y esfuerzos como los que impulsa la Fundación Shareni existen justamente para fungir como esa cuña externa que frena la caída de las fichas de dominó cuando no hay fuerzas suficientes para hacerlo un solitario. Pedir ayuda es de valientes. Acudir a terapia es usar una herramienta más de diagnóstico avanzado. Qué importante es desestigmatizar el pedir un mapa prestado cuando el nuestro se quemó. Esto nos brinda un panorama fenomenal para recapitular el recorrido de este análisis profundo. Sí, ha sido un viaje súper completo. Comenzamos con lo que parecía un ejercicio inocente, un simple diagrama circular que cualquier persona puede rayar en una servilleta. Ajá. Y hemos destilado cómo, bajo la lupa correcta, se convierte en un sistema sofisticado de descarga cognitiva. Pasa de ser un dibujo a un diagnóstico exento de juicios paralizantes. Que culmine en algo súper accionable. Exacto. Culmina en la selección estratégica de una sola palanca para salvar el equilibrio mental y emocional. Termina siendo una herramienta de confrontación compasiva. Te obliga a mirarte al espejo con honestidad brutal, pero te da permiso de ser imperfecto mientras trazas la ruta de salida. Me encanta cómo suena eso, confrontación compasiva. Y para englobar el núcleo de esta filosofía, existe una cita extraordinaria del propio psicólogo Jorge Martínez en los documentos revisados. A ver, compártela. Él señala, y cito textualmente, el equilibrio no significa que todo tenga el mismo nivel de importancia, sino que cada área recibe la atención que necesita para que la vida avance con armonía y sentido. ¡Wow! Es una reflexión que te quita un yunque de los hombros, literal. Sí, te da un respiro. Es una perspectiva vital para cualquiera que viva bajo la presión asfixiante de la hiperproductividad moderna. Es agotador intentar mantener dieces en absolutamente todas las áreas de la existencia simultáneamente. Es humanamente imposible, además. Exacto. A veces el equilibrio real significa entender que hoy el área familiar necesita toda el agua y que está bien si la carrera profesional se mantiene en un par de meses en un 6 para sobrevivir. No pasa nada. No se trata de perfección estadística, se trata de nutrir las raíces correctas en el momento adecuado. Liberarse de la tiranía del círculo perfecto es el primer gran paso hacia la verdadera salud mental. Y es por esto que el manual concluye con una indicación muy pragmática. La rueda de la vida tiene fecha de caducidad.
O sea, no sirve para siempre. No es un monumento de piedra. Recomiendan rehacer el diagrama cada 3 o 6 meses, bajo la premisa indiscutible de que el entorno interno y externo sufrirá mutaciones. Y justo con esa idea sobre la impermanencia es con la que queremos cerrar nuestro análisis de hoy, dejando una reflexión final sobre la mesa para quien nos escucha. Excelente. Si asumimos que la realidad es fluida, que las trincheras de hoy serán los campos pacíficos de mañana, entonces el propósito supremo de la existencia humana no puede ser la construcción de una rueda de la vida inmutable, sólida y cristalizada que soporte el paso de las décadas sin inmutarse. Qué aburrido sería, además. Totalmente. Quizás el objetivo real, el más profundo de todos, sea la transformación personal en mecánicos expertos. Convertirnos en individuos capaces de reajustar los rayos, desinflar y parchar nuestra propia rueda mientras el vehículo sigue en pleno movimiento. Adaptándonos al terreno. Exacto, adaptando la máquina sin temor a la aspereza del suelo que se nos presente. Y si uno observa por la ventana de la vida en este preciso instante, ¿cómo se vería la textura de ese terreno que se está atravesando hoy? Y la pregunta más importante para la introspección, ¿se cuenta con las llantas adecuadas para lograr cruzarlo intactos?